Oliva. Este canal ha producido y publicado innumerables videos que hablan sobre la historicidad de la Biblia, en los cuales narramos o criticamos historias escritas dentro de la Biblia, incluyendo críticas donde se asumen que dichas historias ocurrieron. Y ese comportamiento de este canal ha sido criticado por muchos de los suscriptores que me siguen. Y la crítica no es solo basada en el contenido de mis videos, sino en el hecho de que ellos saben que yo mantengo el convencimiento de que los eventos que se narran en la Biblia no tienen ninguna base histórica que les corroboren, incluyendo aquella excusa que algunos apologistas y cristianos mencionan repetidamente de que se descubrieron ruinas de tal o cual ciudad que comprueban que tal historia de la Biblia es verdadera. En realidad, en toda la historia no ha habido un hallazgo arqueológico que inequívocamente demuestre ser el sitio donde ocurrió tal o cual evento, o que compruebe la existencia de tal o cual personaje. Entonces me preguntan si yo estoy convencido que las historias narradas en el libro de Génesis y el libro del Éxodo realmente no ocurrieron. ¿Para qué hago videos narrándolas y criticándoles el contenido? Y para esa pregunta tengo dos respuestas. La primera es simple, por diversión. La segunda respuesta es filosófica o de principios. Yo no quiero que estas mentiras y medias verdades continúen existiendo y o propagándose por el mundo sin ser retadas o refutadas. Y seguiremos haciendo esto mientras tengamos interés en estos temas o el entusiasmo de hacer videos nos abandone, o los latinoamericanos dejen de creer en estas historias como si fueran verdaderas y las tomen por lo que realmente son, historias de mitos creados por hombres de la Edad de Bronce. Otras personas adicionalmente argumentan que si estas gentes creen en esas historias y con tal creencia no le hacen daño a nadie, ¿por qué yo no los dejo en paz? Y mi respuesta es que siendo un humanista con la convicción que la razón es la mejor herramienta para llegar a la verdad, y que para adquirir esas convicciones necesito examinar las evidencias disponibles, sean estos estudios generados por los estudiosos del tema o evidencias físicas o la falta de ellas, para yo formar mi juicio sobre algún asunto en específico. Por lo tanto, mientras más personas crean en que la razón no es necesaria para llegar a la verdad y que la fe, que es lo mismo que la creencia ciega en lo que no se ve a pesar de la evidencia que aparezca en su contra, es suficiente para justificar una creencia, más difícil es para personas como yo el quehacer de eliminar el pensamiento irracional, la ignorancia y el control que algunas religiones tienen sobre nuestros países en Latinoamérica. Y realmente considero que es una de las actividades más importantes en las que gasto mi existencia en esta tierra y una contribución para aquellos que vienen después de mí. Es en este momento que la discusión vuelve al tópico que nos atañe, la historicidad de los primeros libros de la Biblia. Y entonces viene la pregunta obligada: ¿por qué no crees en que los primeros libros de la Biblia no tienen contenido histórico, que no ocurrieron o son simplemente ciencia ficción? Y mi respuesta se puede resumir en que no existe ninguna evidencia arqueológica de que los sucesos y muchos de los lugares narrados en el Éxodo existieron. No existe realidad alguna de una historia de un éxodo del pueblo hebreo saliendo de Egipto, ni tampoco existe ninguna evidencia o prueba que apoye tal teoría. El estudio de la historia y ahora el de la arqueología hoy en día consideran que el éxodo nunca ocurrió y las historias narradas en esos primeros libros de la Biblia son consideradas por completo narrativa de ficción. Historias recompiladas de mitos propagados por el Medio Oriente en esos tiempos, entre el año 800 y el 500 antes de nuestra era común. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, a pesar de ser considerados en el judaísmo como la narración histórica, objetiva y primaria del origen de la religión, la cultura y la etnicidad, por ejemplo, el libro del Éxodo, que es ahora que los eruditos del tema aceptan que este libro fue compilado entre el siglo 8 y 7 antes de nuestra era, de historias que datan posiblemente del siglo 13 antes de la era común, y publicado en una versión más pulida en los siglos 6 o 5 antes de nuestra era común.
como un manifiesto político y teológico para unir a los israelitas en la batalla que en aquel entonces se llevaba a cabo contra Egipto por territorios. Los arqueólogos del siglo XIX hacia adelante se sorprendieron realmente al no encontrar ninguna evidencia que sirvieran para comprobar los acontecimientos que se narran en el Éxodo. Para la década del año 1970, los arqueólogos se habían dado por vencido con respecto a aceptar a la Biblia como una posible guía de campo para iniciar sus investigaciones arqueológicas. La evidencia arqueológica para un origen cananeo local en lugar de Egipto, de los reinos de Judá e Israel, es abrumadora y no deja lugar a un éxodo de Egipto o una peregrinación de 40 años por el desierto de Sinaí. La cultura de los primeros asentamientos israelitas es cananea. Son sus objetos de culto del dios cananeo El, cuya cerámica está en la tradición local de Cananea, y el alfabeto es el cananita temprano. El único marcador distintivo de que los israelitas vivieron en los sitios donde se especula que existieron los pueblos en la Cananea es la ausencia de huesos de cerdo, pues su religión no les permitía comerlos. El arqueólogo israelí Zev Herzog ofrece la opinión de consenso actual sobre la historicidad del Éxodo. Citamos: los israelitas nunca estuvieron en Egipto, nunca vinieron desde el extranjero. Esa aserción es errada, no es histórica, es una reconstrucción legendaria creada más tarde en la historia, en el VII siglo antes de la Era Común, de una historia que nunca sucedió. Fin de la cita. El profesor de Historia Antigua y Arqueología Eric H. Klein también resume el consenso de los eruditos en su libro Arqueología Bíblica, una breve introducción, publicado por Oxford University y ganador del premio Mejor Libro Popular sobre Arqueología del 2011, otorgado por la Sociedad de Arqueología Bíblica. Citamos: a pesar de los intentos por un número de arqueólogos bíblicos y un número aún mayor de entusiastas aficionados a la arqueología, a través de los años, evidencias arqueológicas directa y creíble para el Éxodo aún no se han encontrado. Si bien puede argumentarse que tal evidencia sería difícil de encontrar, puesto que los nómadas generalmente no dejan instalaciones permanentes, los arqueólogos han descubierto y excavado emplazamientos de nómadas de otras épocas en el desierto de Sinaí. Así que si existen restos arqueológicos del Éxodo que se puedan encontrar, es de esperarse que ya se habrían encontrado. Y sin embargo, hasta el momento no hay ningún rastro de los 600,000 hombres a pie, además de los niños y una multitud mixta y animales domesticables en gran cantidad, narrados en el Éxodo capítulo 12, versículo 37-38, que vagaron durante 40 años en el desierto. Fin de la cita. Los egipcios mantenían un registro detallado de todo lo acontecido en el reinado de los faraones. Es poco probable que pasara desapercibidos por los registros egipcios de esa época. Esos números acumulan fácilmente a más de 2 millones de personas, suponiendo que existe un hombre, una mujer y 1.5 niños, que es una cifra muy conservadora, pero no existe cuenta egipcia alguna de tales gentes, o las plagas, que serían igualmente poco probable, pero que no se registraron. No hay prueba de nada de esto. Teniendo en cuenta el estándar de registros egipcios de la época, se trata de una ausencia que requeriría explicación. Los literalistas de la Biblia afirman que sí sucedió, pero que los egipcios destruyeron todos los registros, por razones generalmente inespecíficas. Aunque la vergüenza ha sido ofrecida como explicación, esta es contraria a la práctica arqueológica normal de probar una teoría contra la evidencia, en lugar de la evidencia contra la teoría. La alegada negación por los egipcios de registrar los acontecimientos del Éxodo no es el único problema, como señaló el eminente erudito bíblico Michael Coogan, autor del libro Antiguo Testamento, una breve introducción, publicado por Oxford University. Debemos observar que las fuentes bíblicas para los períodos anteriores son marcadamente poco específicas. Aunque los faraones de Egipto se describen como tratando con figuras bíblicas como Abraham, José y Moisés, ninguno de los faraones mencionados en los libros del Génesis y del Éxodo es llamado por su nombre por los escritores bíblicos, por lo que no podemos ubicarlos
basados en la bien establecida cronología del Antiguo Egipto. Tampoco se hace mención alguna de los personajes bíblicos en las fuentes egipcias, dando como resultado que los eruditos bíblicos no tengan respuestas concluyentes a preguntas como esta: ¿cuándo vivió Abraham? O incluso si éste existió, ¿cuándo el éxodo de Egipto tuvo lugar? O si éste ocurrió. Y eso es suficiente para mí. Esta historia es muy probable que nunca ocurriera en la realidad, pero eso no quiere decir que nosotros, los que no creemos en dioses o en libros sagrados, hayamos perdido la prerrogativa de criticar estas fábulas, al leerlas y tratar de probar de que lo que está escrito dentro de ellas tienen una interpretación diferente a los que los apologistas cristianos quieren diseminar por nuestros países. Aunque yo no crea en ello, tengo la prerrogativa y autoridad y las pruebas que me apoyan para criticarlos, y tenga la seguridad de que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por su atención.